El censo de David y la peste, tomado del libro de 2 de Samuel capítulo 24. Episodio 1. La noche en que Israel fue contado. Jerusalén no dormía aquella noche, los perros dejaron de ladrar, las puertas fueron cerradas desde dentro, las madres abrazaban a sus hijos sin comprender por qué el aire parecía más pesado que otras veces. Y entonces, algunos dijeron haberlo visto, una figura inmensa sobre la ciudad, quieta, silenciosa, con una espada extendida hacia Israel. Pero la tragedia no comenzó en el cielo, comenzó en el corazón de un rey. Un hombre que había derrotado gigantes, un hombre llamado conforme al corazón de Dios, un rey que alguna vez escribió salmos bajo las estrellas. Ahora estaba a punto de tomar una decisión capaz de destruir una nación entera. ¿Por qué un simple censo provocaría la muerte de miles? ¿Qué vio Dios en aquella decisión que nadie más pudo entender? Y más importante aún, ¿cuántas veces el orgullo humano se disfraza de sabiduría? Esta no es solamente la historia de un rey, es la historia del momento exacto en que un hombre bendecido comenzó a confiar más en el poder humano que en la presencia de Dios. A lo largo de este documental descubriremos cómo una decisión aparentemente política terminó desatando terror sobre Israel, cómo el orgullo puede crecer silenciosamente incluso dentro de los hombres más espirituales, y cómo, en medio del juicio más oscuro, Dios reveló misericordia donde nadie esperaba. Quédate hasta el final, porque tal vez esta antigua historia tenga más relación con nuestra generación de lo que imaginamos. Israel en su momento más fuerte. Habían pasado muchos años desde que David huyó por cuevas escapando del rey Saúl. Ahora Israel vivía uno de sus periodos más poderosos. Las fronteras eran respetadas, los enemigos habían sido derrotados, las tribus permanecían unidas. Desde Jerusalén, David gobernaba una nación fortalecida. Corrían aproximadamente los años 1000 antes del nacimiento de Cristo. Israel no era el imperio más grande del mundo, pero sí uno de los más temidos de la región. Sin embargo, la prosperidad suele traer peligros invisibles, porque cuando las guerras terminan, el corazón humano comienza a luchar contra enemigos internos. ¿Podría el mismo David que venció a Goliat ser derrotado por algo dentro de sí mismo? David ya no era el joven pastor de Belén. Los años habían dejado marcas sobre su rostro, había conocido gloria, pero también culpa. Había visto morir hijos, había enfrentado traiciones, había cargado el peso de gobernar un pueblo entero, y aunque seguía siendo rey, algo estaba cambiando lentamente dentro de él. El hombre que antes consultaba a Dios para cada batalla, ahora comenzaba a mirar números, ejércitos, recursos, poder militar, porque el temor más peligroso no siempre aparece en tiempos de habilidad, a veces nace en los momentos de éxito, el nacimiento del orgullo. Una mañana, David tomó una decisión, ordenaría un censo nacional, cada hombre apto para la guerra sería contado. No era algo completamente extraño en el mundo antiguo, los reinos medían su poder según el tamaño de sus ejércitos, pero Israel nunca había sido una nación común. Su fuerza no provenía de la cantidad de soldados, provenía de Dios, y allí estaba el verdadero problema. El censo no era solamente administrativo, era espiritual. ¿En qué estaba confiando ahora el rey? Incluso Joab, el endurecido comandante del ejército, percibió que algo estaba mal. Joab no era reconocido precisamente por su sensibilidad espiritual. Había sido brutal en la guerra, frío en muchas decisiones, pero aquella orden le inquietó profundamente. Y entonces habló: que el Señor multiplique al pueblo 100 veces más. Pero, ¿por qué desea esto mi señor el rey? El salón quedó en silencio. Joab estaba cuestionando al rey, algo extremadamente peligroso, pero David ya había tomado su decisión. La orden fue confirmada, el censo comenzaría inmediatamente y en ese instante, sin que nadie lo notara, Israel comenzó a caminar hacia una tragedia. ¿Cuántas veces Dios intenta detenernos usando voces que preferimos ignorar? Durante meses, los oficiales recorrieron las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba. Atravesaron montañas, cruzaron desiertos, entraron en aldeas olvidadas. Los hombres eran registrados cuidadosamente. Nombres, familias, capacidad militar, el reino entero estaba siendo contado, pero mientras
Los números crecían, la paz espiritual desaparecía lentamente. Porque hay decisiones que parecen correctas frente a los hombres, pero delante de Dios revelan algo mucho más profundo. Y entonces ocurrió algo inesperado. Cuando el conteo terminó, David no sintió satisfacción, sintió vacío, un peso extraño cayó sobre él, como si finalmente comprendiera aquello que había intentado ignorar durante meses. Porque el pecado muchas veces promete seguridad, pero termina revelando temor. El rey comenzó a entender, no había buscado proteger al pueblo, había alimentado su orgullo y el corazón que antes cantaba salmos, ahora temblaba de culpa. Aquella noche David cayó de rodillas y dijo palabras que estremecerían generaciones. He pecado gravemente al hacer esto. No culpo a otros, no justifico mi decisión. El rey sabía que había cruzado una línea invisible, pero algunas consecuencias no desaparecen solamente con arrepentimiento, y al amanecer siguiente traería una respuesta aterradora: el profeta y el juicio. Al amanecer, el profeta Gad llegó al palacio. No traía buenas noticias. En Israel los profetas no eran consejeros políticos, eran hombres que anunciaban la voz de Dios, y aquella vez la voz divina venía acompañada de juicio. Gad habló con solemnidad. David debía escoger una de sus 3 consecuencias: 3 años de hambre, 3 meses huyendo de enemigos o 3 días de peste sobre Israel. El rey quedó paralizado. No existía salida fácil. El pecado siempre termina cobrando un precio, pero lo más doloroso era que el pueblo sufriría junto al rey. ¿Qué ocurre cuando los errores de quienes lideran alcanzan a toda una nación? David respondió con voz quebrada: caigamos en manos del Señor, porque grande es su misericordia. No escogió hombres, no escogió ejércitos, escogió enfrentar directamente al juicio de Dios, tal vez porque, incluso en medio del terror, David sabía algo que muchos olvidan: la misericordia divina aún puede aparecer en los momentos más oscuros. Pero Israel estaba a punto de vivir 3 días imposibles de olvidar. Y entonces la peste descendió sobre Israel, las aldeas quedaron en silencio, los caminos se llenaron de llanto, las casas comenzaron a cerrar sus puertas. En cuestión de horas, miles murieron, 70,000 hombres caerían finalmente durante aquellos días, no por espadas extranjeras, no por invasiones, sino por una decisión nacida del orgullo humano. Y mientras la nación agonizaba, algo aterrador apareció sobre Jerusalén. David levantó los ojos y lo vio, el ángel del Señor, con la espada extendida sobre Jerusalén. La destrucción aún no había terminado. El rey rasgó sus vestiduras, los ancianos cayeron rostro en tierra y David gritó: yo pequé, yo hice el mal. ¿Qué hicieron estas ovejas? Pero ¿podría el juicio detenerse todavía? ¿Existía esperanza para Israel después de aquello? Hoy ya no contamos soldados en Israel, pero seguimos construyendo censos modernos. Contamos dinero, seguidores, poder, influencia, éxitos personales. Y lentamente muchos comienzan a confiar en aquello que pueden medir que en Dios. El orgullo rara vez entra gritando, casi siempre llega en silencio, convenciéndonos de que ya no necesitamos depender del Creador. Pero toda sociedad que se aleja de Dios termina enfrentando consecuencias, a veces visibles, a veces internas: vacío, ansiedad, violencia, soledad. La pregunta es: ¿en qué estás confiando realmente? Aquella espada aún permanecía levantada sobre Jerusalén. Y David comprendió algo que cambiaría la historia para siempre. No bastaba reconocer el pecado, era necesario levantar un altar, un lugar de rendición, de arrepentimiento, de regreso a Dios. Pero esta historia apenas comienza, porque en el siguiente episodio un simple terreno de trigo se convertirá en el lugar más sagrado de Israel, y allí, en medio del juicio, Dios revelará misericordia. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campana para seguir descubriendo las historias bíblicas más impactantes jamás contadas. Comparte este documental con alguien que necesite volver a confiar en Dios, y en los comentarios responde esta pregunta: ¿qué cosas han ocupado el lugar que solo Dios debería tener en tu vida? Porque algunas batallas no se libran con espadas, sino dentro del corazón humano. Episodio 2: el altar que detuvo la muerte. 70,000 hombres habían muerto, el aire de Jerusalén olía a polvo y a luto.
Las madres lloraban en silencio, los sacerdotes no encontraban palabras y el rey más poderoso de Israel permanecía postrado sobre la tierra, incapaz de detener la destrucción. Sobre la ciudad, una espada celestial seguía levantada, como si el juicio aún no hubiera terminado. Pero entonces, en medio de la catástrofe, Dios señaló un lugar específico, un terreno olvidado, una era de trigo, un pedazo común de tierra, que terminaría cambiando la historia espiritual de Israel para siempre. ¿Por qué aquel lugar era tan importante y cómo un altar podría detener una muerte que parecía imparable? En este episodio descubrirás cómo el arrepentimiento verdadero exige más que palabras, por qué David entendió que no podía ofrecer a Dios algo que no le costara nada y cómo el lugar del juicio se transformó en el lugar de la misericordia divina. Porque algunas veces el sitio donde más caemos puede convertirse también en el lugar donde Dios comienza a restaurarnos, una ciudad bajo terror. Jerusalén nunca había vivido algo semejante. No era una guerra visible, no había enemigos atravesando murallas. El terror venía de algo invisible. Las familias evitaban salir, los comerciantes abandonaron los mercados, las canciones desaparecieron de las plazas. Incluso los soldados, aquellos hombres acostumbrados a la batalla, temían respirar. Mientras la nación se debilitaba, David comprendía una verdad devastadora. El pecado privado de un líder puede convertirse en dolor colectivo. ¿Cuántas generaciones sufren hoy las consecuencias de decisiones tomadas desde el orgullo? El rey quebrantado. David ya no parecía rey. No había música, no había trono, no había gloria. Solo un hombre quebrantado delante de Dios. Las escrituras describen que David y los ancianos se cubrieron con telas ásperas de lamento. Era una señal pública de humillación. El orgullo que había iniciado todo ahora estaba siendo destruido por el dolor. Y quizá por primera vez en mucho tiempo, David volvió a entender algo que había olvidado. Ningún hombre es grande sin Dios. Entonces David habló nuevamente, pero esta vez no como guerrero, no como rey, no como estratega, habló como pastor. Yo soy quien pecó, yo hice el mal, pero estas ovejas, ¿qué hicieron? La frase atravesó Jerusalén como un eco de dolor. David estaba dispuesto a cargar el castigo, él solo, y en aquel instante el corazón del rey comenzaba a parecerse otra vez al corazón del pastor que alguna vez cuidó ovejas en Belén, porque la verdadera autoridad espiritual nunca se sostiene sobre orgullo, sino sobre responsabilidad. Entonces el profeta Gad volvió a aparecer, pero esta vez no traía palabras de juicio, traía instrucciones. David debía subir a un lugar específico, la era de Arauna Jebuseo. Allí debía levantar un altar al Señor, no en el templo, no en el palacio, no en un lugar famoso, sino en una simple era de trigo sobre una colina. Y David entendió inmediatamente que aquello no era casualidad, el camino hacia el altar. David comenzó a subir la colina, cada paso parecía más pesado que el anterior. Debajo de él, Jerusalén seguía paralizada por el miedo. Y delante, la figura del ángel aún permanecía visible. Las antiguas tradiciones hebreas relatan que la presencia era tan aterradora que incluso los hombres más fuertes temblaban al mirar hacia el cielo. Pero David siguió avanzando porque hay momentos donde el ser humano debe decidir huir de Dios o correr hacia Él aún en medio del juicio. Arauna, el dueño del terreno, vio aproximarse al rey. Era Jebuseo, pertenecía al antiguo pueblo que había habitado Jerusalén antes de la conquista israelita. Sin embargo, ahora observaba algo imposible de imaginar. El rey más poderoso de Israel venía caminando como un hombre derrotado, no acompañado por celebración, sino por arrepentimiento. Arauna corrió y se inclinó ante David. ¿Por qué viene mi señor el rey? David respondió con honestidad. Necesitaba comprar aquel terreno, debía construir un altar, debía suplicar misericordia para Israel, y entonces ocurrió algo extraordinario. Arauna ofreció entregarlo todo gratuitamente, la tierra, los animales, la leña, todo, porque incluso él comprendía la gravedad de aquel momento.
Pero David respondió con palabras que atravesarían generaciones. No ofreceré al Señor sacrificios que no me cuesten nada. Silencio. Aquella frase revelaba algo profundo. El arrepentimiento verdadero tiene precio, no puede construirse desde la comodidad, no nace del orgullo religioso, no surge de apariencias. David entendió que regresar a Dios requería entrega genuina y así compró el terreno, compró los bueyes, compró la madera, porque la restauración espiritual nunca es superficial. Piedra por piedra, el altar fue levantado, el viento soplaba con fuerza sobre la colina, Jerusalén observaba desde lejos y David, el rey que había contado hombres para sentirse fuerte, ahora comprendía que ninguna fuerza humana podía salvarlo, solo Dios. Los sacrificios fueron preparados, las oraciones comenzaron a elevarse y entonces el cielo respondió. Las antiguas tradiciones describen que fuego descendió sobre el altar y el ángel detuvo la destrucción. La espada fue bajada, la peste terminó, el silencio cubrió Jerusalén, no porque el pecado fuera pequeño, sino porque la misericordia de Dios era mayor, y en aquella colina Israel jamás volvería a ver la tierra de la misma manera, porque aquel lugar escondía un propósito eterno. Años después, ese mismo terreno sería escogido para construir el templo de Jerusalén. El lugar del juicio se transformó en el lugar de adoración. El sitio donde David lloró se convirtió en el centro espiritual de Israel. Nada fue accidental, porque Dios tiene la capacidad de transformar lugares de dolor en lugares de encuentro y tal vez también puede hacerlo contigo. Hoy muchos quieren restauración sin sacrificio, quieren paz sin arrepentimiento, quieren cambiar de vida sin rendir aquello que los destruye. Pero David entendió una verdad eterna. No se puede regresar verdaderamente a Dios ofreciendo sobras. A veces el altar moderno significa perdonar, renunciar al orgullo, abandonar hábitos destructivos, reconocer errores, volver a orar y aunque duele, es precisamente allí donde comienza la sanidad. El juicio había terminado, pero algo nuevo acababa de comenzar. David aún no lo sabía, pero aquella colina se convertiría en el corazón espiritual de generaciones enteras. Allí se levantarían sacrificios, oraciones, canciones sagradas, y siglos después ese mismo lugar presenciaría nuevos acontecimientos que cambiarían la historia del mundo. Pero antes de eso, David tendría que enfrentar otra batalla. No contra enemigos externos, sino contra el peso de sus últimos años, las divisiones dentro de su propia casa y el futuro incierto del reino, porque incluso después del perdón, las consecuencias dejarán cicatrices. Si este episodio habló a tu corazón, suscríbete y activa la campana para continuar esta travesía bíblica cinematográfica. Comparte este video con alguien que necesite recordar que la misericordia de Dios aún puede alcanzar los momentos más oscuros. Y escribe en los comentarios qué significa para ti levantar un altar a Dios en el mundo actual, porque algunas veces el lugar donde más caíste puede convertirse también en el lugar donde Dios comenzará a levantarte. Episodio 3. Las cicatrices del rey. La peste había terminado, el ángel había guardado su espada, y Jerusalén volvía lentamente a respirar, pero dentro del palacio David no encontraba paz. Porque algunas heridas desaparecen delante de los hombres, pero continúan abiertas dentro del alma. El rey había sido perdonado, sin embargo, el peso de lo ocurrido seguiría persiguiéndolo durante el resto de su vida. ¿Cómo continúa un hombre después de ver morir a miles por causa de sus propios errores? ¿Puede alguien volver a levantarse completamente después de caer tan profundamente? En este episodio descubriremos cómo el rey más famoso de Israel enfrentó el peso emocional de sus últimos años, cómo las decisiones espirituales afectan generaciones enteras y por qué incluso los hombres escogidos por Dios pueden terminar luchando contra la soledad, el arrepentimiento y el temor, porque la restauración no siempre elimina las cicatrices y algunas lecciones solo entienden después de haberlo perdido todo. Un rey envejecido. Habían pasado décadas desde que el joven pastor derrotó a Goliat, décadas desde las cuevas, desde las persecuciones, desde las victorias militares. Ahora David era un hombre anciano, sus manos ya no sostenían espada con la misma fuerza, sus pasos eran lentos, sus noches más largas, y aunque Israel seguía viéndolo como un gran rey,
David conocía sus propias sombras, porque detrás de la gloria pública existían recuerdos que nadie podía borrar. El censo no había sido el primer error de David. Muchos años antes, su deseo descontrolado había destruido familias, la violencia había entrado en su hogar, sus hijos se habían dividido entre odio y ambición. Amnón, Absalón, Adonías, nombres que para el pueblo eran príncipe, pero para David eran heridas abiertas. Y ahora, al final de su vida, el rey comenzaba a comprender una verdad dolorosa. Ningún pecado permanece aislado, toda decisión deja huellas, algunas visibles, otras silenciosas, pero todas alcanzan a alguien más, la soledad del poder. El palacio seguía siendo imponente, pero algo había cambiado. Las celebraciones eran menos frecuentes, las conversaciones más tensas, los silencios más profundos, porque el poder no siempre elimina la soledad, muchas veces la multiplica. David había sido rodeado por miles y aún así, en sus últimos años comenzó a sentirse aislado. Las responsabilidades lo consumían, los recuerdos lo perseguían y el futuro del reino se volvía incierto. Israel parecía fuerte desde afuera, pero dentro del reino las tensiones crecían lentamente. Los hijos de David observaban el trono, los líderes militares buscaban influencia, las tribus comenzaban a dividir sus lealtades y el rey sabía algo que nadie quería admitir: su tiempo estaba terminando. Pero había una pregunta que atormentaba su mente más que cualquier otra: ¿quién gobernaría después de él? Porque la historia de Israel había demostrado repetidamente que una transición equivocada podía destruir generaciones enteras. Las noches se volvieron difíciles, David despertaba sobresaltado. A veces recordaba la espada sobre Jerusalén, otras veces escuchaba en su mente los gritos de las guerras pasadas. El rey que alguna vez escribió, nada me faltará. Ahora luchaba contra la ansiedad y el cansancio, porque incluso los hombres de fe atraviesan temporadas oscuras, y la Biblia nunca oculta la fragilidad humana de sus protagonistas, las muestras reales, heridos, complejos, exactamente como nosotros. El legado espiritual. Con frecuencia, David regresaba al lugar del altar, la era de Araúna. Ya no era solo un terreno, ahora representaba memoria, dolor, perdón, misericordia. Allí comprendió algo que transformaría sus últimos años. El reino no le pertenecía realmente a él, Israel pertenecía a Dios, y tal vez por eso David comenzó a concentrarse menos en su propia grandeza y más en preparar el futuro espiritual de la nación. Aunque Dios no permitió que David construyera el templo, sí le permitió prepararlo. Y el anciano rey comenzó a reunir materiales: madera del Líbano, oro, plata, piedras preciosas. Todo sería entregado para la casa de Dios. David entendió que quizás no vería terminada la obra, pero podía dejar preparado el camino. Y esa es una de las mayores señales de madurez espiritual: plantar árboles cuya sombra quizá nunca llegaremos a disfrutar. Entre todos sus hijos, David comenzó a mirar especialmente a uno, Salomón. No era el guerrero más temido, no era el más fuerte físicamente, pero había algo distinto en él: sabiduría, calma, sensibilidad. Y David comenzó a transmitirle discretamente las lecciones que el dolor le había enseñado, porque el verdadero legado no es solamente político, es espiritual. Una noche, David habló con sinceridad absoluta. No ocultó sus errores, no fingió perfección. Le habló sobre las consecuencias del orgullo, sobre la necesidad de obedecer a Dios, sobre el peligro de apartarse del camino correcto, porque los hombres verdaderamente transformados no construyen su legado escondiendo sus cicatrices, sino aprendiendo de ellas. Y quizás allí estaba la mayor victoria de David, no en sus guerras, no en sus conquistas, sino en haber comprendido finalmente que un rey sin Dios termina destruyéndose a sí mismo. Al final de sus días, David parecía volver lentamente al muchacho que cantaba entre ovejas, menos orgulloso, menos impulsivo, más consciente en su necesidad de Dios, porque el sufrimiento, cuando transforma el corazón, puede devolver humildad. Y tal vez eso era exactamente lo que el Señor había estado buscando todo este tiempo. No un rey perfecto, sino un hombre capaz de arrepentirse sinceramente. Muchos viven intentando ocultar sus errores, construyen máscaras,
apariencias, versiones editadas de sí mismos, pero tarde o temprano todos enfrentamos nuestras cicatrices. La pregunta no es si fallaremos, la pregunta es ¿qué haremos después de caer? David nos recuerda algo poderoso. Dios puede restaurar incluso a quienes cometieron errores profundos, pero la restauración comienza cuando dejamos de justificar el orgullo y comenzamos a reconocer nuestra necesidad espiritual. Israel se acercaba a un nuevo capítulo, el rey envejecía rápidamente y mientras las sombras cubrían Jerusalén, las ambiciones comenzaban a despertar dentro del reino. Algunos ya pensaban en el trono, otros comenzaban a conspirar en silencio. David había detenido una peste, pero no podría detener el paso del tiempo. Y pronto, la sucesión del reino provocaría una nueva crisis, porque cuando un gigante cae, muchos luchan por ocupar su lugar. Si este episodio tocó tu vida, suscríbete y activa la campana para continuar esta serie documental cinematográfica. Comparte este video con alguien que necesite recordar que Dios aún puede traer restauración incluso después de grandes errores. Y escribe en los comentarios qué enseñanza te deja la vida de David hasta este momento. Porque algunas cicatrices no desaparecen, pero pueden convertirse en el comienzo de una transformación verdadera. Episodio 4. La batalla por el trono. Mientras David envejecía, el silencio del palacio comenzó a llenarse de susurros, conversaciones ocultas, miradas calculadas, promesas hechas en secreto. Porque cuando un rey se debilita, la ambición despierta. Israel aún lloraba las cicatrices de la peste, pero una nueva amenaza comenzaba a levantarse desde dentro del propio reino. No era una espada extranjera, no era una invasión enemiga, era el deseo humano de poder. Y una vez más, la casa de David se acercaba peligrosamente al caos. ¿Quién ocuparía el trono del hombre más famoso de Israel? ¿Y cuántos estaban dispuestos a destruirlo todo para conseguirlo? En este episodio descubrirás cómo la lucha por el poder amenazó dividir nuevamente a Israel, cómo David enfrentó una de las decisiones más importantes de sus últimos días y por qué las consecuencias del orgullo familiar continuaban persiguiendo al reino incluso después del arrepentimiento. Porque las crisis espirituales nunca permanecen encerradas en una sola generación. El rey se debilita. Los años habían alcanzado finalmente al rey. Las escrituras describen a David debilitado por la edad. Su cuerpo ya no respondía igual. El frío lo consumía durante las noches y gran parte del reino sabía que el final estaba acercándose. Pero mientras el rey perdía fuerzas, las tensiones aumentaban alrededor de él, porque un trono vacío siempre atrae disputas. Entre los hijos de David, uno comenzó a moverse rápidamente. Adonías, hermoso, carismático, ambicioso. Las antiguas costumbres del reino hacían pensar que él tenía derecho al trono y poco a poco comenzó a rodearse de aliados poderosos, comandantes militares, líderes influyentes, hombres que entendían que acercarse al futuro rey podía traer privilegios. La historia comenzaba a repetirse tal como Absalón antes que él. Adonías empezó a construir su propia exaltación porque el deseo de poder sin dirección espiritual siempre termina alimentando el orgullo. El palacio dividido. Lejos del debilitado David, Adonías organizó reuniones privadas, sacrificios fueron ofrecidos, comidas celebradas, promesas intercambiadas. Y lentamente muchos comenzaron a tratarlo como rey antes de tiempo. Pero había un problema. David no había dado ninguna orden oficial y Dios ya había señalado otro camino. Dentro del palacio, la noticia comenzó a expandirse. Adonías estaba tomando el control y entonces Betsabé comprendió el peligro. Ella sabía algo que muchos ignoraban. David había prometido que Salomón sería el próximo rey, pero si Adonías consolidaba poder primero, todo podía terminar en violencia. Porque en los antiguos reinos las sucesiones rara vez ocurrían en paz. Y una vez más, un profeta apareció en el momento crítico, Natán. El mismo hombre que años atrás confrontó a David por su pecado con Betsabé, ahora regresaba para proteger el futuro del reino. Natán entendía algo profundamente importante. Cuando la verdad guarda silencio, la ambición toma el control. Y por eso ideó un plan. Betsabé debía hablar inmediatamente con David. El despertar del rey.
David permanecía débil en su habitación, tal vez cansado, tal vez confundido por el paso de los años. Pero las palabras de Betsabé atravesaron rápidamente el silencio. ¿No juraste que Salomón reinaría después de ti? El rey levantó lentamente la mirada y por un instante pareció comprender que el reino estaba al borde de otra tragedia. Natán confirmó todo. Adonías ya se estaba proclamando rey. Los banquetes continuaban, las alianzas crecían y muchos celebraban como si David ya hubiera muerto. Pero algo despertó dentro del anciano rey. Tal vez recordó el caos provocado por Absalón, tal vez recordó el precio de permitir que el orgullo creciera sin control. Y entonces David tomó una decisión definitiva. Con voz firme, David ordenó que Salomón fuera llevado inmediatamente. Debía ser ungido públicamente como rey de Israel, sin demora, sin secretos, porque algunas decisiones espirituales deben hacerse visibles antes de que el caos avance más. Y así, mientras unos celebraban en secreto la falsa coronación de Adonías, la verdadera sucesión comenzaba a prepararse. El sonido de las trompetas atravesó Jerusalén. ¡Viva el rey Salomón! La multitud comenzó a reunirse. Los sacerdotes derramaron aceite sobre el joven príncipe y en cuestión de horas toda la ciudad comprendió que algo había cambiado. El reino tenía nuevo heredero, no por ambición humana, sino por dirección divina. Y mientras Jerusalén celebraba, los banquetes de Adonías se llenaron de terror. Las noticias llegaron rápidamente. Salomón había sido proclamado rey. Los invitados comenzaron a dispersarse, los aliados desaparecieron, el miedo reemplazó la celebración. Porque quienes construyen poder sobre orgullo descubren rápidamente cuán frágiles son sus alianzas. Adonías huyó desesperadamente hacia el altar buscando protección y otra vez el reino de David estuvo cerca del derramamiento de sangre. La historia cambia de escenario, pero el corazón humano sigue enfrentando las mismas luchas: ambición, control, deseo de reconocimiento. Muchos destruyen relaciones, familias, comunidades, persiguiendo posiciones que jamás llenarán el vacío interior, porque el poder sin humildad termina consumiendo al hombre desde dentro. David había aprendido esa lección demasiado tarde y ahora intentaba evitar que la siguiente generación repitiera los mismos errores. El anciano rey contempló a Salomón, tal vez con alivio, tal vez con temor por el futuro. David había vivido guerras, persecuciones, traiciones y pérdidas inimaginables. Había caído profundamente, pero también había conocido la misericordia de Dios y ahora el tiempo del pastor de Belén estaba llegando a su final. Pero antes de partir, David aún tenía una última enseñanza que entregar, un último consejo, un último legado espiritual. Porque el hombre que alguna vez contó soldados para sentirse fuerte, ahora entendía que la verdadera fortaleza siempre había venido de Dios. Si este episodio impactó tu vida, suscríbete y activa la campana para continuar esta travesía bíblica cinematográfica hasta el desenlace final. Comparte este video con alguien que necesite recordar que el orgullo puede destruir incluso los reinos más fuertes. Y responde en los comentarios, ¿qué enseñanza te deja la lucha de David y sus hijos por el poder? Porque muchas veces las batallas más peligrosas no ocurren en campos de guerra, sino dentro del corazón humano. Episodio 5. El último canto del rey. El hombre que derrotó gigantes ahora apenas podía levantarse de su cama. El rey que comandó ejércitos respiraba lentamente mientras el silencio llenaba el palacio. Y el joven pastor que una vez cantó bajo las estrellas de Belén se preparaba para abandonar el mundo. Pero antes de cerrar los ojos por última vez, David necesitaba decir algo, no sobre guerras, no sobre conquistas, no sobre riquezas, sino sobre aquello que finalmente había entendido después de toda una vida de victorias, errores, orgullo, dolor y misericordia. ¿Qué descubre un hombre cuando llega al final de su historia? ¿Y qué verdad permanece cuando el poder desaparece? En este episodio finalmente descubriremos las últimas instrucciones de David antes de morir, cómo el rey comprendió el verdadero significado de depender de Dios y por qué la historia del censo no terminó realmente con la peste, sino con una transformación espiritual mucho más profunda, porque algunas lecciones solo pueden entenderse cuando todo lo demás pierde importancia. El final de una era. Todo Jerusalén esperaba.
Los mercados hablaban en voz baja, los soldados permanecían atentos, los sacerdotes observaban el cielo en silencio. Israel entendía que estaba viviendo el final de una era. David no había sido un rey común, había unificado tribus olvidadas, había expandido el reino, había escrito salmos que generaciones seguirían cantando siglos después, pero también había mostrado algo profundamente humano. Incluso los hombres escogidos por Dios pueden caer, y tal vez por eso la historia de David nunca se sintió distante, porque refleja nuestras propias luchas. Salomón permanecía junto a su padre, aún era joven, y aunque pronto ocuparía el trono más importante de Israel, todavía necesitaba dirección. Entonces David reunió fuerzas para hablar. Las Escrituras registran algunas de las palabras más importantes de toda su vida. No habló primero sobre estrategia militar, habló sobre Dios, la verdadera herencia. David miró a su hijo y dijo: yo sigo el camino de toda la tierra, sé fuerte y sé hombre. No era solamente una despedida, era una transferencia de responsabilidad. Pero inmediatamente después, David reveló qué significaba realmente ser fuerte. No habló de conquistar pueblos, no habló de acumular riqueza, no habló de imponer temor. Dijo: guarda los mandamientos del Señor tu Dios. Después de toda una vida, David había entendido dónde se encontraba la verdadera fortaleza. Quizás mientras hablaba, los recuerdos cruzaban su mente. Goliat cayendo sobre el valle, la persecución de Saúl, las canciones del pueblo, el pecado oculto, la muerte de hijos, la espada sobre Jerusalén. Toda una vida resumida en cicatrices, y aún así, Dios nunca lo abandonó completamente. Porque la gracia divina no depende de perfección humana, depende de un corazón dispuesto a volver. Probablemente David entendió que el momento más importante de sus últimos años no había sido una victoria militar, había sido el altar, aquel lugar donde el orgullo fue quebrado, donde el juicio se detuvo, donde la misericordia descendió sobre Israel. Porque algunas veces los momentos que más nos humillan terminan siendo los que más transforman nuestra vida. El final del rey. La noche cayó sobre Jerusalén, el palacio permaneció en silencio y el anciano rey respiraba lentamente mientras el pueblo parecía detenerse. Tal vez recordó los campos de Belén, tal vez los salmos que escribió bajo las estrellas, tal vez el sonido de las ovejas durante su juventud. Porque al final David no salió de este mundo como conquistador, salió como un hombre que había aprendido a depender de Dios. Y entonces el rey David murió. Después de aproximadamente 40 años de reinado sobre Israel, Jerusalén quedó sumida en luto, soldados lloraron, ancianos guardaron silencio. El pueblo recordó las historias del pastor convertido en rey, pero incluso en la muerte, la historia de David no terminó, porque su legado seguiría moldeando generaciones enteras. Sobre el mismo monte donde David levantó el altar, Salomón construiría el templo. Miles subirían allí para orar, para arrepentirse, para buscar a Dios. El lugar donde descendió juicio se convirtió en símbolo de esperanza. Y siglos después, aquellas colinas alrededor de Jerusalén volverían a presenciar otra historia de sacrificio y redención. Porque Dios tiene la capacidad de transformar los lugares de fracaso humano en escenarios de misericordia eterna. El problema nunca fue solamente contar personas, el verdadero problema fue confiar más en la fuerza humana que en Dios. Y esa lucha continúa existiendo hoy. La humanidad sigue construyendo seguridad en números, dinero, tecnología, poder, apariencias. Pero la historia de David nos recuerda algo eterno. Cuando el orgullo ocupa el lugar de Dios, las consecuencias siempre llegan. Sin embargo, también nos recuerda algo más poderoso todavía. La misericordia sigue siendo posible para quien se arrepiente sinceramente. Quizá hoy no levantes un ejército, pero tal vez también has construido tus propios censos, midiendo valor por éxito, por reconocimiento, por influencia, por aprobación de otros, y lentamente, sin darte cuenta, la dependencia de Dios comienza a desaparecer. David aprendió esa lección a través del dolor. Nosotros aún tenemos la oportunidad de aprenderla antes, porque apartarse de Dios siempre deja vacío, pero volver a Él siempre abre un camino de restauración. Tal vez
En los últimos pensamientos del rey no estaban los palacios, ni las coronas, ni las guerras. Tal vez estaba recordando algo mucho más simple: las noches silenciosas de Belén, el sonido del viento sobre los campos y la presencia de Dios acompañándolo cuando aún era solo un pastor desconocido. Porque después de toda una vida, David finalmente entendió algo eterno. El hombre puede perder batallas, puede cometer errores, puede caer profundamente, pero jamás encontrará descanso lejos de Dios. Gracias por acompañarnos en esta travesía a través de una de las historias más impactantes de las Escrituras. Si esta serie documental tocó tu corazón, suscríbete, activa la campana y comparte este video con quienes necesitan recordar que aún existe esperanza para quienes regresan a Dios. Y escribe en los comentarios qué parte de la historia de David impactó más tu vida, por qué quizá la batalla más importante no sea contra gigantes externos, sino contra aquello que lentamente intenta ocupar el lugar de Dios dentro de nosotros.